Buen día. Vamos a presentar nuestro trabajo Dinero Mundial, Problema Local, que trata de los dólares en efectivo que los migrantes mexicanos ingresan al territorio nacional como resultado de su trabajo en los Estados Unidos. Este dinero, estos dólares en efectivo, tienen dificultades de ser cambiados por moneda nacional cuando los migrantes llegan sobre todo a sus pueblos y a sus localidades más pequeñas, y en ese intento de cambio pierden una porción significativa de lo que habían traído como resultado de su trabajo. Este tema es tan importante en magnitud como para haber sido propuesto un cambio en la ley del Banco de México, que es el Banco Central, que pueda, para que pueda el Banco de México hacerse cargo de los dólares en efectivo que traen los migrantes y que circulan fuera del circuito bancario habitual, de modo tal que los dólares puedan pasar a ser reserva del país, reserva del Banco de México. Este tema fue tratado en un proyecto a fines de 2020 por el Senado de la República y estaba por ser sancionado como ley por el Congreso de los Diputados, que debía tratarlo a continuación. En ese momento hubo una reunión y una discusión sobre el tema. Este va a ser el punto que vamos a tratar como caso en esta presentación. Ahora vamos a compartir una presentación. Esta es nuestra presentación, dólares en efectivo en los migrantes mexicanos. Las remesas de dólares de los migrantes mexicanos son el ingreso más importante que tiene el país, el ingreso internacional más importante, y ha superado a rubros como el petróleo y el turismo, y constituye en 2021 el 4% del Producto Bruto Nacional. Es de tal magnitud que durante la pandemia superó a los otros rubros y en 2021 llegó a 51.500 millones de dólares el ingreso nacional por ese concepto. En 2022 todavía crecerá a más del 7% anual y va a llegar a 58.500 millones de dólares, que es lo que se estima ahora. Este ingreso, o sea, tiene muchísimo impacto en la economía nacional, pero también, y quizás más importante, tiene un inmenso impacto en la economía de las personas, la economía de las familias, y con tal motivo, esto es un problema del mayor, de la mayor importancia en la sociología y en la economía mexicana. Los dólares que se envían a los familiares en su mayor parte pasan por transferencias electrónicas y bancarias o por remesadoras del tipo de la empresa Western Union. Pero estas remesas por estos enviadores tienen un costo importante, un costo que en promedio llega al 4% de los envíos para un envío de $200, lo cual es lo típico de un migrante mexicano por su quincena o por su mes, lo que mandan a la familia. Para evitar eso o por otras razones, los migrantes envían o traen dinero en efectivo por parte de amigos, por parte de ellos mismos cuando regresan, o por parte incluso de pequeñas empresas que lo hacen directamente desde hacia los pueblos donde viven las familias. El Banco de México señala que este monto es del orden del 1% de las remesas, es decir, del orden de 500 millones de dólares, pero las asociaciones de migrantes dicen que es mucho más. O sea, dicen que es hasta 1.500 o 2.000 millones de dólares por año.
Con tal motivo, entonces, decía que se presentó un proyecto el 9 de diciembre de 2020 para que se modificaran dos artículos de la ley del Banco de México, de modo tal que el Banco de México pueda comprar los dólares en efectivo. El motivo eran los problemas estos que se derivan del ingreso de los dólares billete en territorio nacional y que los dólares no son dinero circulante legal. Una vez que los senadores empezaron a tratar este tema y una vez que lo aprobaron, hubo reacciones inmediatas. En diciembre de 2020, como vemos aquí estoy mostrando una serie de artículos y de links que tienen que ver con programas de televisión, programas de radio y con sitios de internet donde se vertían opiniones sobre lo que había tratado el Senado de México. Aquí empezaron a haber como reacciones de tal modo que enseguida los legisladores mexicanos llamaron a una consulta a varios sectores, incluso a ambas legisladores de ambas cámaras, para que esta ley o las reformas fueran opinadas por distintos sectores. Entonces, el 1 de febrero de 2021 se llevó a cabo una reunión que, como estábamos en plena pandemia, se hizo todo de manera remota. Aquí ponemos algunas pantallas, a la cual asistieron legisladores de ambas cámaras, el gobernador del Banco de México, los representantes de asociaciones de bancos y de cámaras empresariales y de otras asociaciones de empresas, como también académicos de distintas ciencias que opinaban sobre el tema. Bueno, destacamos entonces que hubo exposiciones en contra de la reforma que se pretendía hacer a las leyes del Banco de México, y los argumentos tenían que ver con que se estaba interviniendo en la autonomía del Banco de México, de modo tal que se iba a poner en peligro el sistema financiero mexicano. Entre los argumentos estaba que el dinero en efectivo se iba a mezclar con dinero del crimen organizado, de modo tal que el Banco de México podía ser puesto en alguna lista de instituciones sospechosas. Y al ser el banco principal, el Banco Central de México, esto podía poner en peligro toda la economía y el sistema financiero mexicano. De modo tal que tanto los legisladores de la oposición política como el gobernador del Banco de México, como varios integrantes de asociaciones de empresas bancarias o de otro tipo, opinaron en contra de que se hiciera esta reforma para que el Banco de México incluyera los dólares de los migrantes o los dólares en efectivo en las reservas. Sostienen que esto volvería vulnerable al Banco de México y violaría su autonomía. Ahora bien, cuando nosotros escuchábamos esto, leíamos esto, decíamos, bueno, ¿qué es volver a avanzar sobre la autonomía? Porque la autonomía del Banco de México está consagrada por una ley que está hecha por los legisladores mexicanos, o sea que el Banco de México finalmente está subordinada al orden constitucional del país. Sin embargo, en estas opiniones parecía ponerse la autonomía por encima de los legisladores. Entonces, se expresaba que el dinero se iba a contaminar como dinero sucio y que por otra parte esto era una cifra
bastante poco importante respecto del total de las remesas. O sea, los discursos, que duraron muchas horas, hacían este tipo de reiteraciones y repeticiones de esto de la vulnerabilidad y de la violación de la autonomía, y terminaban siempre diciendo que valoramos muchísimo a los migrantes que nos traen este efectivo y que nos traen estos dólares, pero por favor traten de hacerlo por vías bancarias y electrónicas. Bueno, las exposiciones que estaban en contra, o sea, que estaban sosteniendo el cambio de la ley, decían que los migrantes cambian su efectivo desfavorablemente y deben ser defendidos, así como se valora su trabajo en los Estados Unidos, deben ser defendidos en que mantengan su valor cuando los traen el producto de su trabajo al territorio mexicano. De este modo, se decía, se dijo ahí, el senador Armenta, que era uno de los propositores del cambio a estos artículos, decía que el dinero llega a 750.000 familias y que más de la mitad de ellas están en pequeñas comunidades y requieren hasta el último peso que puedan obtener los trabajadores. Así se decía que el Banco de México, por su constitución, está facultado para tener dólares en efectivo y para incorporarlos a sus reservas. Bueno, con motivo de esto, ahí empieza nuestra reflexión sobre, nosotros hacemos una ciencia social del dinero, y tratamos de entender cómo funcionan las instituciones y cómo funciona el dinero más allá del sentido común. O sea, las exposiciones de los representantes del Banco de México y las cámaras terminaban haciendo una defensa de las cosas como están y, y por no solucionar el tema por el cual se presentaba la propuesta de reforma. Todos hacían esta observación de la vulnerabilidad, pero no se entendía bien por qué estaban las cosas de esta manera. Encontramos entonces que los dólares en efectivo que ingresan al sistema bancario mexicano deben ser repatriados, es decir, deben ser vueltos físicamente al territorio de los Estados Unidos, para lo cual los bancos que capten esos dólares no pueden tenerlos en sus cajas, sino que tienen que devolverlos físicamente, enviarlos a un banco de los Estados Unidos, para lo cual tienen que hacer tratos que se llaman corresponsalías de entre bancos. Estas corresponsalías tienen que cumplir con normas que se dan a los bancos de los Estados Unidos. O sea, hay normas que son propias de Estados Unidos que les fija a los bancos una serie de exigencias cuando hacen cambios de los dólares en México. Entonces, en esta situación, los bancos que operan en México se ven afectados por las reglamentaciones que en los Estados Unidos se hacen sobre los bancos que operan en territorio de Estados Unidos. Y termina siendo esto una ley o una reglamentación extraterritorial que se impone fuera del territorio norteamericano hacia México. Otra norma en tal sentido, y están a veces menos escritas, son los códigos de conducta que tienen los bancos centrales, los banqueros centrales, que acuerdan entre sí, sobre todo en los acuerdos del Banco Central, del Banco de Basilea, que es el banco central que los coordina, para que tengan formas de conducta y buenas prácticas que podrían incluir
el poco manejo de billetes en efectivo en el nivel de los bancos centrales. Esto es una tendencia que ha venido durante muchos años imponiéndose desde los bancos, el Banco Mundial, los bancos de Basilea, los bancos centrales, y llega luego a otras instituciones del dinero en todos los países y específicamente en México. O sea, aquí esta situación de difusión de lo que se llama el cashless, es decir, del poco manejo de dinero en efectivo y el pasarse a los dineros de cuenta en los bancos y a los dineros electrónicos, ha sido una tendencia permanente e internacional que ha llegado a todas partes, incluyendo a México. Los migrantes muchas veces no quieren entrar en esta indicación de ser bancarizados, porque estos les piden información biométrica, personal, de localizaciones, que ellos o bien no pueden obtenerla o bien no pueden comprender todas estas normas, o no saben o no pueden o no quieren bancarizar. Este hecho, en realidad yo lo vengo a registrar como un disciplinamiento social que se realiza a través del sistema financiero. Entonces, el caso entendemos que muestra que los usuarios del sistema monetario, del sistema de pagos, en este caso ilustramos como los migrantes y sus familiares, son ignorados por las instituciones del dinero, en específico los bancos. Y de esto sacamos una reflexión general. El dinero, que es el tema que nosotros estudiamos, ciencia social del dinero, el dinero siempre está situado, no es nunca solamente una unidad de cuenta, no son tantos pesos, tantos dólares o tantos millones de pesos o de dólares. O sea, el dinero siempre está en transacciones, en depósitos que tienen dueños, que tienen gente o instituciones o personas jurídicas que están haciendo estos intercambios. Y tienen otras circunstancias de tiempo, de lugar, que marcan cuánto ese dinero es una disponibilidad, cuánto es un valor o no lo es, y cuánto es una fuerza de capital o no lo es para distintas personas físicas o morales. Este, estos, entonces, aunque los derechos están eh, iguales para todos los integrantes de un país, los derechos constitucionales se garantizan la igualdad, pero los hechos muestran una desigualdad de las personas como usuarios del dinero. Esto sucede en este caso en México, pero también sucede en otras partes. Y esto viene a reafirmar algo que siempre decimos, que el dinero es una cuestión social de primera magnitud y que necesitamos una visión alternativa, porque el dinero está fuera del campo intelectual, social y político, y las instituciones del dinero son un poder paralelo casi invisible. Muchas gracias.